Hola a todos y bienvenidos a Quiero Ser Médico. En el vídeo de hoy te voy a hablar del asma. ¿Qué es el asma? Es un síndrome que se caracteriza por la obstrucción de las vías respiratorias de manera espontánea. Se produce, por tanto, una estenosis excesiva que provoca la aparición de sibilancias y disnea sintomática. Normalmente, este estrechamiento es reversible, pero en el asma crónica podemos encontrar obstrucción irreversible. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues son las enfermedades atópicas como la rinitis alérgica o dermatitis atópica. También hay predisposición genética, ya que en gemelos idénticos aparece. También hay relación entre las infecciones del virus sincicial respiratorio en la lactancia y la aparición del asma. Las dietas pobres en antioxidantes como la vitamina A y C, magnesio, selenio y grasas poliinsaturadas omega 3 se asocian con el asma. También las dietas abundantes en sodio y omega 6. La exposición a alérgicos y contaminación está relacionada con el asma. ¿Qué desencadena una crisis asmática? Pues alérgenos y virus, fármacos como los bloqueantes adrenérgicos beta, el ejercicio porque la hiperventilación origina mayor osmolaridad en el líquido que reviste las vías respiratorias y provoca liberación de mediadores de mastocitos, factores físicos como el frío, contaminación y algunas hormonas. Este es el motivo por el cual en la fase premenstrual de algunas mujeres se agrava el asma. ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Pues se observa inflamación en la mucosa respiratoria, desde la tráquea hasta los bronquios terminales. ¿Qué papel tienen algunas células? Los mastocitos son importantes para desencadenar las respuestas broncoconstrictoras agudas a alérgenos y a otros estímulos. Los macrófagos pueden desencadenar una respuesta inflamatoria. Los eosinófilos intervienen en la aparición de hiperreactividad de las vías respiratorias. También hay un incremento de neutrófilos, pero no se sabe por qué. Los linfocitos T provocan la liberación de citocinas específicas. Y las células estructurales son una fuente importante de mediadores inflamatorios. ¿Pero cuáles son estos mediadores de la inflamación? Tenemos las citocinas, las quimiocinas, el estrés oxidativo y el óxido nítrico. Los efectos que provoca la inflamación son un desprendimiento del epitelio de las vías respiratorias, fibrosis de la membrana basal con almacenamiento de colágeno tipo 3 y 5, hipertrofia e hiperplasia del músculo liso de las vías respiratorias, angiogénesis e hipersecreción de la mucosa. El diagnóstico de esta patología se realiza mediante pruebas de función pulmonar. También se puede medir la sensibilidad de las vías aéreas o cuantificar el óxido nítrico exhalado. Por último, te voy a hablar del tratamiento. Por un lado tenemos los tratamientos broncodilatadores. Los grupos de fármacos utilizados son los agonistas adrenérgicos beta 2, los anticolinérgicos y la teofilina, aunque en la mayoría de los casos este fármaco se ha dejado de utilizar. También tenemos tratamientos con controladores. Los más eficaces son los corticosteroides inhalados, pero también tenemos corticosteroides sistémicos, antileucotrienos y antihemoglobulina E, que funciona muy bien, pero no se da a todos los pacientes debido a su precio. No hay que olvidar que la enseñanza también es importante. Los asmáticos deben de saber utilizar los fármacos y conocer la diferencia entre un producto que alivia y otro que controla. En el caso de una crisis grave, es necesario administrar por mascarilla oxígeno para mantener saturaciones mayores del 90%. Se pueden administrar agonistas beta 2 por vía intravenosa. Este vídeo es un breve resumen sobre el asma. Si quieres ampliar información, visita la entrada correspondiente en el blog. Con esto finaliza el vídeo de hoy. Si te ha gustado, suscríbete. Y no olvides pasarte por nuestro blog, donde trabajamos diariamente para traerte la mejor información. Tu visita nos hace felices.